Empezamos. Hay que quitarles las competencias del tránsito a los municipios. Así lo dijo el ministro del Interior, John Reinberg, durante una comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Reveló actos de corrupción en Manta y Durán en la emisión de licencias, clonación de autos y eliminación de multas. Algo más de 6 meses han pasado desde que la Policía Nacional intervino las agencias municipales de tránsito de Manta y Durán por denuncias de actos de corrupción. Frente a este escenario y los últimos allanamientos y detenciones en agencias de tránsito, el ministro del Interior, John Reinberg, hizo una recomendación para un cambio en la ley. Lo que hay que hacer es quitarles la competencia de tránsito a los municipios. Ni los más grandes, ni los medianos, ni los pequeños están en capacidad para llevar esa competencia. Son un desastre. Este lunes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el coordinador administrativo de la institución, Cristian Barreiros, detalló los hallazgos. Matrículas fraudulentas, licencias fraudulentas y venta de especies, eliminación de multas y sanciones. Hay ciudadanos que se encuentran fallecidos y tienen a su haber más de $600,000 de multas subidos. Vehículos robados en Colombia, en Perú, en Chile han sido matriculados con documentos, entre comillas, legales dentro de los diferentes GATS, entre esos Durán y Manta. Afirmación que desató en cuestionamientos por parte del correísmo al ministro. ¿Cómo pretende, señor ministro, usted acoger una competencia más o regresar las competencias del control de tránsito a los policías si hay escasez de personal, de logística y de un plan realmente de contingencia? No quisiera entrar a hablar de corrupción, porque si comenzamos a hablar de corrupción, yo creo, asambleísta, mucho podría saltar también al partido que usted representa. Pero tocar el tema de la Policía Nacional, que se están jugando la vida todos los días en las calles por la seguridad de los ecuatorianos, yo de usted pensaría muy bien antes de hacerlo, porque eso sí lo voy a defender como tengo que hacerlo y como ministro del Interior que soy. Pues las irregularidades son muchas. Por ejemplo, detalló que Durán tiene una capacidad para matricular a 60 vehículos y que cada mes se registraban hasta 300 autos. Detectaron que contrataban a personal con antecedentes penales, los que accedían a bases de datos para obtener información y luego extorsionar a los ciudadanos. En esos cantones, los GDOs monitoreaban las cámaras en carretera. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Matriculación vehicular, licencias, duplicado de placas y más forman parte del exceso de solicitudes registradas en 16 GATS del país. El denominado caso Jaque revelaría la red de lavado de activos e incursión de delincuencia en las entidades de tránsito. La red de corrupción que operaba en la Agencia Nacional de Tránsito, según el ministro del Interior, John Reinberg, afectó económicamente al país con $3 millones. La investigación del caso Jaque inició el 2 de julio de 2025, luego de una denuncia recibida a través de la línea 1-800 Delito, aquella que abrió paso al seguimiento de los involucrados. Quien encabezaría la lista sería Pedro Abril, quien hasta antes de ser detenido fungía como director nacional de la ANT. Según el expediente judicial al cual Primicias tuvo acceso, se revelan conversaciones entre Abril y varias personas. En una de ellas, un tal César Jácome le escribe: se le habría pasado el desarrollo de una audiencia, mientras que Pedro Abril le responde: ¿le señalaría una posible fecha para conversar? En otra conversación, una persona no identificada le solicita ayuda en nombre de Juan Miguel Rodríguez. Pedro Abril le responde que se acerque y pregunte por Tatiana A., que sí lo va a ayudar. Entre las conversaciones telefónicas también se revela que cobraban hasta $250 por licencias de conducir, situación que se suma a la discrepancia del parque automotor en 16 oficinas de agencias de tránsito, pues los trámites superaban la cantidad de vehículos que son de la localidad. El ejemplo claro es Playas. En el 2025 registró cerca de 231,000 trámites vehiculares, cifra que excede el parque automotor local de más de 11,500 vehículos, es decir, las solicitudes en esa entidad de tránsito exceden un 2,000%. Momento, señores, Policía Nacional toma el mando de la ATD. No es la primera vez que se ponen en el radar a las agencias de tránsito de esas localidades, pues el fácil acceso a trámites elevó el interés de grupos delincuenciales. Recordemos que en julio de 2025 la policía asumió el control operativo y administrativo de las agencias de Durán y Manta.
3 meses después, octubre de 2025, también se allanaron las oficinas de tránsito de la agencia de Guayaquil, ubicadas en el complejo judicial. En esas entidades, los grupos delincuenciales tenían el control, situación que en la investigación actual no se descarta. Erika Vera, Teleamazonas. El Servicio Nacional de Aduana mantiene en reserva la información sobre el ingreso de mercancías con el nuevo arancel por Rumichaca, la tasa del 30%. Los sectores productivos de Carchi y Nariño anuncian una marcha de protesta para mañana en el ducto internacional. Vámonos en directo hasta el puente Rumichaca para que Jairo Jacome nos cuente las novedades de hoy. Hola, Jairo. Así es, ¿qué tal? Buenas noches. Al momento se evidencia nuevamente una gran cantidad de tractomulas, tanto en lado ecuatoriano como colombiano. Son cargamentos que hicieron ya su pago anticipado, pero también hay quienes ingresarán la mercadería pagando el 30% adicional. El panorama en el puente internacional de Rumichaca cambió drásticamente en las últimas horas. Ante la entrada en vigencia de las nuevas medidas impositivas, el flujo habitual de 250 tractomulas diarias disminuye notablemente con el paso únicamente de carga represada que realizó el pago anticipado antes del 1 de febrero. Por lo general nosotros estamos trayendo por semana unas 15 tractomulas y ahora no ha habido ese pedido, esperando que los gobiernos se pongan de acuerdo en vez de hacer esta guerra comercial. Los gravámenes del 30% ya están operativos con el reinicio del comercio internacional, pero los vehículos con carga ecuatoriana solo llegan hasta la zona de aforo y no cruzan la frontera. Quizás esos productos ya no pasen a Colombia, tendrán que regresarse a su ciudad de origen, de donde ellos vienen, porque sus dueños de la mercadería tal vez ya no les alcance a hacer este tipo de negocios con este arancel, con este 30%. Los aranceles profundizan la brecha en un intercambio que ya es deficitario para el país y el impacto para el comercio exterior será mayor con el nuevo tributo. Estimamos que entre el comercio internacional y el comercio transfronterizo puede llegar a operaciones que pueden pasar del $1 millón diario. Los sectores productivos de ambos países manifiestan su preocupación ante lo que califican como una guerra arancelaria. Por ello anuncian una marcha de protesta para este martes 3 de febrero hacia el ducto internacional. No es una paralización, sino una protesta pacífica para que nos tomen en cuenta la afectación que le existe aquí, no solamente a la provincia del Carchi, sino al país entero. Los principales efectos señalados por el sector productivo incluyen sobrecostos logísticos inmediatos, afectación directa de la generación de empleo y a la cadena logística en general. Para el día de mañana está previsto una marcha de protesta con participación de los transportistas y el sector productivo de Carchi y Nariño en rechazo a estas medidas arancelarias. Con este informe retornamos a estudios con más información. Buenas noches. Buenas noches, Jairo, gracias. Y hoy se presentó, el 31 de enero se presentó ante la Corte Constitucional una demanda contra la resolución del Servicio Nacional de Aduanas que impone una tasa del 30% a productos provenientes de Colombia. El documento solicita la suspensión de la vigencia de dicha resolución. La Corte Constitucional sorteó la causa al despacho de la jueza ponente Alejandra Cárdenas, quien deberá decidir si admite o no la demanda. Lilian Conejo y su padre finalmente están en casa en Minneapolis, Estados Unidos. Su regreso estuvo marcado por momentos especiales, desde el avión hasta su llegada al vecindario, donde su comunidad los recibió con emoción y nostalgia. Con globos y regalos, los vecinos se recibieron a Liam y a su padre Adrián al volver a su casa en Minneapolis, tras pasar 12 días detenidos en el centro residencial familiar de Dilley, en Texas. Los dos fueron liberados gracias a que el juez Fred Beery ordenara su salida. En su regreso, Adrián Conejo narró a ABC News el momento en el que fueron capturados con su hijo. Dijo que su reacción fue gritar para que más personas vean lo que estaba pasando. Es injusto que arresten a personas que solamente vienen
a este país es a luchar, a sacar adelante a su familia. El arresto de Liam y su padre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas conmocionó a la comunidad de Columbia Heights, donde residen. Los vecinos quedaron impactados por la escena y con tristeza recuerdan lo doloroso que fue ver cómo los agentes federales se los llevaban. Una impotencia de no saber qué hacer. Yo estaba cerca de los agentes y de repente cuando veo al niño y yo le digo, ¿por qué? ¿Pero por qué a un niño? Uno es padre también, imagínese. Para mí me rompió el alma. Cuando ocurrió la detención de Adrián Conejo, los vecinos incluso ofrecieron cuidar de Liam. No obstante, él también fue arrestado. Pero no es el único caso. Hace 3 semanas, una niña y su madre también fueron llevadas por agentes federales al centro de detención de Dilley, en Texas, donde se encontraba Liam. Mi hija me dijo que yo encontré con el niño Liam, que estaba en la tienda comprando. Liam y Adrián fueron liberados el 1 de febrero. Desde San Antonio, Texas, volaron de regreso a Minneapolis, Minnesota. En el avión, el piloto invitó al pequeño a la cabina y le regaló tarjetas y un pin de aviador. Después de días marcados por la incertidumbre y la crueldad, una sonrisa volvió a iluminar el rostro de Liam, quien hoy se ha convertido en un emblema de la lucha contra la injusticia migratoria. María Gracia Chacón, Teleamazonas.